La biología, una de las ramas es precisamente la ecología, pero en el caso de los sistemas urbanos continúa teniendo las mismas premisas que tiene la ecología en los ecosistemas naturales, porque la ecología, su objeto de estudio son los ecosistemas. Y la definición de ecosistema se acomoda perfectamente a la idea de ciudad. La ciudad es un ecosistema. En este sentido, quiere decir que lo podemos abordar con todo lo que ello representa, pero en todos los términos, no solamente en los términos relacionados con los organismos vivos, sino con todo aquello que hace que el ecosistema funcione de una determinada manera y que incluso pueda proyectarse con nuevos principios en un futuro, pero siempre incorporando los elementos clave de la ecología académica. Por tanto, ¿cómo puede ayudar? Bueno, yo creo que es la ciencia que en estos momentos mejor integra el conjunto de variables constituyentes de la ciudad, ya sea en el ámbito de lo físico, lo morfológico, ya sea en el ámbito de los flujos, pero también en el ámbito de lo económico, de lo social. Es decir, todos los elementos quedan imbricados porque la ciudad es una y la ciudad como ecosistema también. Y en consecuencia, yo creo que es la aproximación holística mayor a la que podemos aspirar. Entre otras cosas porque un ecosistema es un sistema con organismos vivos y fuera de los sistemas no hay nada. Bueno, de hecho las ciudades, como comentas, son los ecosistemas más complejos que ha creado la especie humana. Lo que ocurre es que, como todo lo que se desarrolla desde lo humano, tiene intenciones y está preñado de intereses y de poder. Y desde un tiempo a esta parte, la mayor parte del tiempo, la forma de pensar de los humanos está muy ligado a lo económico. De hecho, la conciencia económica es infinitamente más eficaz para determinar nuestro comportamiento que la conciencia ecológica. Y eso tiene una plasmación en una forma de organizar las ciudades y de producirlas que no se aviene con las leyes de la naturaleza. Y de ahí que sea tan urgente que demos un paso hacia adelante, cambiemos de paradigma y pongamos en el centro de la planificación y de la transformación urbana a las personas como el componente principal de los ecosistemas urbanos y a las leyes de la naturaleza. De lo contrario, sucede lo que está sucediendo. Nos equivocamos en el proceso de transformación y de producción de ciudad con un modelo tendencial, funcionalista, sacado de los modelos del mundo anglosajón y también del movimiento moderno, que nos ha llevado, digamos, a una situación verdaderamente grave, con unos impactos que generan unas incertidumbres que ponen en peligro el propio devenir de la especie humana en el planeta. Por tanto, necesitamos cambiar la organización de las ciudades, cambiar el rumbo, incorporar nuevos principios que introduzcan los elementos clave que informen de cómo tiene que ser el futuro de las ciudades si queremos tener alguna oportunidad de futuro para nosotros, digamos, y para los que tienen que venir. También para tantas especies que en el camino van a sucumbir. En definitiva, tenemos una responsabilidad tremenda, estamos en una encrucijada. Yo no sé si la situación
todavía estamos a tiempo de revertirla, pero en cualquier caso, tengamos o no tengamos tiempo, necesitamos tener la esperanza del cambio y hacer posible que nuestra capacidad de anticipación con lo nuevo que propongamos nos proyecte al futuro con mejor, de manera más segura. Vamos a ver, lo que es la vida en el planeta está muy condicionado por un rango de temperaturas que es muy pequeño. De hecho, si nosotros intentamos salir hacia el espacio, para nosotros eso es imposible, porque necesitamos artificializar todo lo que nos rodea para poder mantener esas temperaturas. Eso está así. La materia orgánica en ese proceso evolutivo pues tiene unos rangos muy pequeños. En consecuencia, lo que está sucediendo ahora pues nos lleva a una situación muy grave, porque va a representar que partes del planeta van a dejar de ser habitables. Habitables porque la habitabilidad en la vida, digamos, de los seres humanos deja de ser posible cuando las temperaturas alcanzan los 55 grados con humedad relativa elevada. A partir de ese momento no hay intercambio de energía, por tanto no se puede uno refrigerar e inmediatamente en un tiempo récord se muere, colapsa, porque como en nuestro cuerpo las temperaturas no pueden alcanzar, estamos en 36 grados y medio, a partir de los 40 eso no es nada. Empiezan a desnaturalizarse las proteínas y el colapso está garantizado. Con lo cual, si no podemos refrigerarnos, eso viene de inmediato. ¿Qué ocurrirá? Pues está ocurriendo que ya tenemos ciudades, por ejemplo las del Valle del Guadalquivir, con casi 48 grados a la sombra en ya 2 años prácticamente consecutivos. De los 48 a los 55 no hay nada, o hay muy poco. En consecuencia, ahí se va a producir pues una situación de inhabitabilidad que va a obligar a moverse a todos los que habiten en esos lugares. Pero como estos lugares hay otros muchos en el mundo y se espera en un periodo de tiempo relativamente corto migraciones por más de 1.200 millones de personas por temperaturas, pero más de 700 millones por la elevación de las aguas del mar y de los océanos. Es decir, que se va a generar, digamos, un proceso muy grave de movimiento de masas ingentes que por donde pasen van a destruirlo todo. No por nada, sino porque esos territorios no están organizados para sustentar a esta cantidad tan ingente de personas. En definitiva, estamos en una situación, como digo, crucial, en el que tenemos que dar respuesta inmediata a lo que se nos viene encima. Entonces, de hecho, hay un elemento que creo que es clave, que es el último informe del IPCC de la ONU, en donde se establece que el rango de temperaturas medias en el planeta lo definen entre 1,5 y 7 grados centígrados. 1,5 ya prácticamente estamos en ello, y claro está, creo que ahora mismo no habría ningún investigador que no firmara los 3 grados. Pues hay un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas que dice que a partir de los 3 grados, España, incluidas las Canarias, es inhabitable porque se alcanza los 60 grados centígrados. A excepción del norte de España, los Pirineos y parte del Prepirineo. En consecuencia, nosotros sabremos lo que hacemos. Bueno, es fantástico poder trabajar de una manera profunda en un territorio concreto,
porque te permite analizar aquellas variables que son claves para entender cómo funciona y también la posible proyección en el futuro de ese territorio con los que lo habitan. Entonces, uno se da cuenta las grandes posibilidades que hay cambiando el rumbo de las cosas, el rumbo de entender cómo se deben hacer las cosas. Nos encontramos, por ejemplo, con una laguna, con un municipio de La Laguna, que es el municipio más accesible de la isla. Tiene aeropuerto, tiene la TF5, la TF2, la TF13, tiene todo aquello que de alguna manera hace que sea la más accesible, pero al final esa accesibilidad se le vuelve en contra, porque lo que tiene son los impactos fruto de que por ahí transcurren esas infraestructuras, sobre todo viarias y aeroportuarias, que tienen un impacto tremendo sobre ese territorio. Por tanto, hay que cambiar, necesariamente, hay que cambiar el modelo de movilidad, tanto interno como el territorial. De lo contrario, eso que sucede de forma cotidiana, las congestiones diarias por un lado o por el otro, digamos, esa saturación que obliga a perder tantas horas a tantos ciudadanos, eso hay que darle la vuelta. Por tanto, a mí no me cabe duda que la solución es construir un tren que precisamente, como tú dices, circunvale toda la isla, porque el modelo de movilidad futuro es un modelo que la movilidad va a ser un servicio. Por tanto, tenemos que definir cuáles son las columnas vertebrales donde se va a vertebrar la movilidad. Y no hay mejor ni más sostenible solución que el transporte de infraestructura fija. Otro de los elementos clave es que La Laguna es el municipio más fértil de la isla, pero en cambio se está perdiendo de manera estúpida los suelos más fértiles que nos podrían, digamos, acercarnos a esa soberanía alimentaria, a la posibilidad de poder abastecer con alimentos de kilómetro cero un territorio que siempre ha sido clave para que eso pudiera suceder en tiempos pretéritos. Pero hay un tercer elemento, y es que La Laguna también se podría convertir, y de hecho proponemos que se convierta en el municipio central en cuanto a innovación, porque es donde está la universidad, donde están los centros tecnológicos, en donde tenemos el mayor hospital de la isla. O sea, lo tenemos todo para poder proyectarnos al futuro con una nueva economía desmaterializada, basada en la información y el conocimiento, etc. Es decir, son piezas que uno los descubre a medida que va trabajando con la información de que dispone y que además elaboramos. En definitiva, se proyecta un modelo que lo que pretende es abordar los grandes retos que hoy tenemos encima de la mesa, ya sean globales o sean locales. Y creo que con la propuesta que hoy hemos explicado queda perfectamente demostrado cómo resolverlos, cómo abordarlos, más que resolverlos, cómo abordarlos y en buena medida resolverlos. ¿Que podemos? Sí. El modelo que nosotros hemos diseñado lo demuestra, con números y con soluciones concretas. ¿Podemos hacer a La Laguna ciudad neutra en carbono? Sí. ¿Y sabemos cómo hacerlo? Sí. Ahora, ¿tenemos agua? No. Pero tenemos, digamos, estrategias para poder conseguir una serie de elementos de un modelo hídrico que nos permita proyectarnos al futuro al menos hasta el 2050. De lo contrario, no vamos a tener agua. De hecho, las previsiones para los principios del 40, o sea, dentro de 4 días, de los 12 hectómetros cúbicos que tenemos ahora, se reducen a 8. Si ahora tenemos déficits, ¿qué sucederá entonces?
pero por el cambio climático, ¿eh? Por tanto, tenemos que buscar un modelo que permita proyectarnos al futuro con mayor seguridad. Ahora se tienen que hacer los deberes, sí, los que proponemos. En definitiva, tenemos unas oportunidades de oro, pero hay que plasmarlas. ¿Y de quién dependen? Pues ¿de quién va a depender? Pues de los que toman decisiones, porque finalmente todo lo que hacemos se traduce en dinero. Se traduce en cómo somos capaces, no todo en dinero, naturalmente, porque podemos hacer infinidad de cosas como se explica en el documental que veremos luego, que dice cambiarlo todo sin cambiar nada a unos costes ridículos. Pero en cualquier caso necesitamos. Si decimos que necesitamos un tren, eso vale dinero. Si decimos que necesitamos una solución energética, pues quiere decir cambiar el paradigma de dónde vamos a generar esa energía renovable que hoy no tenemos. Una inversión determinada vamos a tener que tener, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿quién toma las decisiones? Pues esto está montado para que sean los políticos. Pero ¿cómo se toman? Ese es el problema. Se toman en beneficio del desarrollo de los territorios y de los pueblos. Pues pudiera parecer que sí, pero el resultado es que no. Ese es el problema. El resultado es que no. Porque no aborda las incertidumbres que tenemos. Si no las aborda, eso sí, nos llenamos la boca. Tenemos que poner encima de la mesa cómo conseguimos llegar a los pactos políticos que eso sea posible. El hándicap que tenemos, aparte de ese que acabo de comentar, es el cultural. Nuestros estilos de vida están muy alejados a las soluciones obligadas que tenemos en el momento presente. Pero no queremos modificar nuestros hábitos, no queremos cambiar nada. Y ahí está el problema. Tenemos un coche metido en nuestro cerebro físico, no nos lo queremos quitar de encima. Todo viene mediatizado por esas formas de entender el cómo tenemos que movernos, cómo alimentarnos, cómo relacionarnos, y eso finalmente tiene como resultado la insostenibilidad con patas. Yo creo que se ha repetido hasta la saciedad. Lo que pasa es que creo también que el fenómeno del avestruz hoy, vamos, es más actual que nunca. Es como si no sucediera nada. ¿Qué tiene que suceder? No lo sé. Siempre dije desde hace 30 años que lamentablemente sería una catástrofe la que nos obligara, desgraciadamente. No tenemos capacidad de reacción. Ese es el problema. Porque los procesos de la modificación de la conducta son muy lentos. Y ese es un problema que no funciona bien para los tiempos que corren, en donde uno de los elementos clave para entenderlo es que no tenemos tiempo. Y ahí es donde tenemos la paradoja. Ahí tenemos un problema gravísimo. Se necesita tiempo para cambiar las sensibilidades, pero no tenemos tiempo porque la situación se nos echa encima. Preocupante, ¿no? Hay que frenarlo de forma radical. Frenarlo. En una isla, vamos, a mí no me, digamos, incluso hasta me apetecería hacer una propuesta de cambio radical de la isla para que finalmente se pudiera vivir mejor, ¿eh? Ojo, y que nos pudiéramos proyectar al futuro con más garantías. Ahora se tiene que trabajar en la línea correcta, pero claro, si resulta que tú lo que ves por ahí son carteles electorales en donde
de lo que se reivindica es crear más infraestructuras viarias, pues yo creo que lo tenemos complicado. Puede ser. Ojalá. Lo que pasa es que creo que yo me he desgañitado, han visto realizaciones, pero los resultados posteriores no son para tirar cohetes, así de claro. En definitiva, a nivel personal, a nivel intelectual, soy muy pesimista. Hace 30 años con mi maestro, que era Margalef, 30 años, estuvimos hablando y yo le dije, yo con la información que tengo soy muy pesimista. Y él me dijo, yo soy pesimista activo. Y acto seguido me dijo, y es una lástima que este experimento tan bonito de la vida, y en particular de la vida humana, esté en real peligro de extinción. Yo, cuando presenté mi libro de Ecología Urbana, en el año 95, el ejemplo que utilicé para ir desgranando los distintos capítulos fue ni más ni menos que el cambio climático. Nadie hablaba del cambio climático entonces. Lo que no sabíamos, o al menos yo, que fuera tan rápido. Pensé que yo no lo viviría, pero estaba seguro que eso iba a ser así. Y el tema es que me ha sorprendido esa violencia del cambio y la velocidad que tiene. Y además es que se va a hacer todavía más exponencial, en la medida en que se emitan por millones de toneladas el metano del permafrost y se deshielen los polos. Estamos en un riesgo probable del colapso del movimiento de las grandes corrientes marinas, que eso sería una catástrofe apocalíptica. No lo digo yo, lo dicen los científicos que se dedican a eso, ¿eh? Por tanto, bueno, en cambio soy un optimista endemoniado en la acción. Yo cada día me levanto silbando y siempre pensando que lo vamos a conseguir. Y por tanto, en mi acción está, entre otras cosas, quizá porque soy muy egoísta, poder vivir feliz. Y, en la medida que pueda, hacer que vivan felices todos los que me rodean o mis congéneres. Ese es mi interés.